Yo de pequeño era un niño bastante sensible, he ido notando que me he ido como cogiendo más sensibilidad. No sé por qué estoy llorando, pero es que me viene solo, es como incontrolable. Viendo la escena, escuchando la música, es que se me saltaban las lágrimas y me emanaba aquí como un montón de placer. Sí, ya te decía yo que eras un genio loco. Ya, fíjate, me llamaba genio loco. Porque me cuelgo la guitarra y me subo al escenario y toco con una orquesta. Pongo a estudiar una cosa que es física. Es que tu vecino puede ser perfectamente alguien con altas capacidades. Hola, una vez más, aquí Javi de Abromelón. Tenemos con nosotros a Víctor, que nos va a contar su historia sobre altas capacidades y veamos qué podemos aprender de aquí. Bienvenido, Víctor. Muchas gracias. Un placer. Bueno, pues en primer lugar te diría que podríamos empezar por que nos expliques un poco quién eres y cómo conociste todo este mundo de las altas capacidades y que nos cuentes un poco el principio. Vale. Pues a ver, yo, bueno, me llamo Víctor, tengo 32 años, soy ingeniero y trabajo en elementos finitos. Aparte también estoy sacando otra carrera que es físicas por la UNED. Y nada, el mundo de las altas capacidades, el mundo de la inteligencia siempre me ha llamado la atención desde que era muy pequeñito. Y bueno, pues yo iba notando en mí a veces ciertas cositas que decía, "Oh, pues por aquí yo soy diferente, un poquito diferente a los demás, por aquí a lo mejor no tanto". De todas maneras, siempre había como un toma y daca, por decirlo así. Llegaba un punto que decía, joder, aquí es que parece que destaco mucho, parezco como muy freak de estos temas, y luego a lo mejor en otros estaba como más inocuo, ¿no? Más que no, que no resaltaba tanto. Y bueno, pues mi historia empieza desde que era bastante pequeñito. Me compraron, porque venía por aquel entonces, se vendían en los kioscos las cintas de Eras una vez la vida, y era pues eso, la anatomía contada para los niños, pues yo me las veía enteras, me las aprendía de memoria. Y tengo anécdotas con eso porque yo iba antes a un colegio religioso de pequeñito, y normalmente por las mañanas se hace la oración. Entonces, claro, los niños de 4 o 5 años pues dan gracias a Dios pues por los amigos, por la familia, pues yo qué sé, por el sol, por las nubes. Y yo, sin embargo, pues llegaba y decía, yo doy gracias a Dios pues por el esófago, o por la bilis, o por los ventrículos. O sea, todas esas cosas que el cuerpo necesita o utiliza para mantenernos vivos. Entonces, toda la gente me miraba así raro. Anda, mira, estamos repasando anatomía. Era curioso. Y vale, esto ya supongo que si ya sabías hacer oraciones, ya, pues bueno, ya tendrías 5 o 6 añitos. Y Mm. desde antes, tu familia notó algo, porque con las altas capacidades, generalmente a los niños ya se pueden ver que normalmente hablan antes, o quizá son más ágiles, o hacen puzzles mucho más rápido. ¿Tus padres te han comentado alguna anécdota, algo que dijeran, esto claramente era más rápido? No especialmente, sí que a lo mejor comentarios de que llamaban la atención, por ejemplo, me apasionaban ciertas cosas que a lo mejor salían de un poco de lo que es el scope que tiene el colegio. Con 5 años pues fue esto de la anatomía, con 7 y con 8 me empezó a molar un montón el tema de Egipto, el tema de incluso también de los bancos, también me gusta, también una vez que me obsesioné con eso de ser banquero, y luego ya con 12 años descubría con la Encarta 2004, me acuerdo, la teoría de la relatividad de Einstein, y ahí ya me dejó enamorado, enganchado, y desde entonces yo siempre he querido estudiar física, y eso ya me atrapaba mucho, y claro, entonces lo que pasaba es que no valoraba mucho el colegio, porque no me parecía atractivo vamos, que no me motivaba mucho, la verdad. También me ha pasado un poco algo similar. No ha sido evidente para mis padres que yo hiciera cosas espectaculares, ¿no? O algo fuera de lo normal. Ujú, Quizá esto es porque también tengo varios hermanos que igual hacían cosas parecidas ujú. y bueno, no llama la atención. No sé si tú tienes hermanos. Tengo un hermano que es más pequeñito, yo soy el mayor en realidad. Pasa que mis padres con esto siempre se lo han tomado como muy... O sea, por ejemplo, mi madre ahora sí que me dice, es que eres un genio loco, me dice. Se lo dice muchas veces. Ella ahora ya de mayor como que ya se ha dado un poco cuenta. Una cosa también que tengo que resaltar es que yo me he movido mucho por retos. Es decir, a mí lo que me enseñaban en clase no me motivaba mucho, pero si yo sabía que iba a aprender algo que estaba fuera de mi edad,
que era más avanzado, me encantaba aprenderlo. Me encantaba ir siempre más allá y más rápido. Por ejemplo, yo, como mi madre es profesora, me acuerdo en los veranos que pues en los cuadernos de matemáticas, pues ahora no recuerdo bien la edad, pero a lo mejor tendría 7, 8 años. Me enseñó a hacer raíces cuadradas ya, porque yo se lo pedía. En el álgebra, las ecuaciones de segundo grado, pues también ya las hacía yo con 10, 11 años. Que eso no lo ves tú hasta los 12, 13 años. Y Me es muy está curioso. recordando un poco a mi historia y un poco a la de mi hijo. Estoy recordando una conversación que he tenido esta misma mañana con mi hijo, que está en segundo de primaria, que me decía, oh, papá, es que estoy dando las multiplicaciones y vamos por el 1, el Mm, 0 y el 10. Y bueno, que tiene que ajustarse un poquito al ritmo y sentir mm. ese aburrimiento, que bueno, el aburrimiento al final en clase, pues te pones a hablar con los de al lado y si Sí, eres más o menos sociable, que veo que tú también lo eres, pues sí, yo sé. ese aburrimiento queda un poquito, bueno, desdibujado y como te lo sigues más o menos pasando bien con los amigos. Pero es que a mí es que lo mío, lo más tocho, lo más profundo que tengo es el tema de la inteligencia abstracta, que tengo bastante, muy buena. Entonces, claro, a mí todo el tema de cuando lo vi a Albert Einstein o el tema de hacer ecuaciones, que ya empieza la cosa a ser un poquito más abstracta, eso, vamos, a mí me era en plan, hola, me atrapaba. No, es que no lo podía evitar. Y tal fue la cosa que con 12 años, por ejemplo, yo recuerdo estar estudiando la cinemática, que es la física que ves 4 años más tarde. Yo, por ejemplo, con 12 años, la física que estudias con 15 y 16 años, pues los primeros temas ya me los sabía. Y claro, llegó el primer examen, yo con mis notas de 7, ¿eh? Que yo no es que fuera aquí un genio de estos. Como yo. Pues o sea, había amigos míos que sacaban todo 10 y me acuerdo que esto era ya que marcaba la diferencia. El primer examen de física de cuarto de la ESO, cuando había un profesor que nos daba mucha caña y nos enseñaba mucho y ahí es donde ves la dificultad cuando empiezan los chicos y las chicas cuando empiezan a pensar en un problema, suspendieron, si éramos 50, a lo mejor suspendieron 48. Uno aprobó y yo saqué un 9,5. Y claro, yo no destacaba nada, pero en esas todo el mundo también se quedó, hostia, ¿y estás con 9,5? Dice, sí, sí. Claro, es que esto yo, como ya lo había estado ya haciendo desde más pequeñito, pues me era muy, muy sencillo. Y además que me atrapa, pues ya, Ya, olvídate. un poco pero cómo lo has hecho, ¿no? A mí me pasó un poco, yo con las matemáticas, yo me acuerdo que las reglas de tres, cuando las dimos Mm, y me explicaron cómo se hacía y mm, cómo tenías que calcular el valor y tal, y yo, mm. pero qué cosa más rara, pero si esto yo lo hago en la cabeza y esto es una X. Lo que pasa es que yo no lo manifestaba muy de forma, eh, no muy hacia afuera. Siempre las dudas, porque yo tengo también un carácter, aunque sí que soy social en cierto aspecto, yo, por ejemplo, soy muy introvertido en muchas cosas. Y yo me acuerdo de pequeño de hacer análisis, de ver la cara que tenía un chico o una chica y decir, simplemente por cómo tiene el gesto en la cara, decir, me transmite que posiblemente sea alguien que tenga la mano suelta o alguien que pueda darme problemas. Pero esto desde que era muy pequeño, me decía mi madre, joder, que se notaba que era súper intuitivo. Tú en cuanto recibías señales, digo, sí, sí, porque a mí las broncas, las peleas, gracias a Dios no me ha hecho nunca falta porque yo, aparte de, Ay, bueno, de ser. me interesa mucho esto de ser intuitivo. Luego voy a volver sobre otras preguntas que van primero que esta, pero voy a hacer un pequeño paréntesis. Porque estoy totalmente de acuerdo en que yo pensaba que esto era algo que le sucedía a todo el mundo y no sé hasta qué grado le pasa a todo el mundo. Pero yo No. estoy constantemente analizando a las personas que tengo a mi alrededor y estoy pensando, uy, esta persona no ha venido igual que otros días, parece más enfadada, ha venido tal, no me ha saludado, esta tal, esta, el lenguaje corporal de esta tal. Estoy todo el rato Mm, constantemente haciendo eso. Y hay yo también. un rasgo, y por eso hago este paréntesis, hay un rasgo en el autismo que va de eso, que es que tienden a analizar mucho todos los inputs que le llegan, pero no saben de manera intuitiva Ujú, a veces cómo tienen que lidiar con la situación, ¿vale? Eso pasa un poco con el autismo. Es como si lo tuvieran que aprender. ujú. Yo no siento eso, no sé qué decir, me sale de manera intuitiva, pero Sí, sí. sí que estoy constantemente analizando a las personas que tengo a mi alrededor. Por eso me gustan tanto las personas transparentes, porque Sí, les ve venir y dices, aquí no hay doble vuelta. Me sí, sí. encanta porque lo que veo no está ocultado, no tiene una máscara y se nota. Sí, 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 coincido 100% contigo. Mira, te voy a contar una anécdota de pequeñito. A lo mejor yo tendría 11, 10 años. Intenté ser malo en el colegio y se me daba fatal.
dije, esto no es lo mío. Y a partir de ahí dije, mira, cero chulería, digo, porque es que esto es que no pega con mi personalidad, es que hago el ridículo. Se intenta hacer malo y parezco tonto, digo, ya está. Digo, lo mejor, digo, transparencia y eso, y ser lo más, vamos, como es mi personalidad, tranquilo, transparente, y a mí, bueno, pues por suerte lo que te iba a contar, yo físicamente soy muy grande, yo no de altura, pero sí de anchura, entonces y enseguida también di el estirón, o sea, yo con 12 años ya le sacaba una cabeza a todos, entonces claro, conmigo en mi clase, pues nadie se metía conmigo, de hecho, yo llevaba muy bien con todos, me querían un montón y yo les quiero a ellos también. Y la verdad que yo no he tenido problemas de ese tipo de integrarme en clase, ni mucho menos, ¿sabes? Yo, pues, uno más en la clase y muy bien con todos, la verdad. Vale, pues muy bien. Esto también me parece importante decirlo y sobre todo para tranquilizar a muchos padres. Sí. Es verdad que las altas capacidades pueden conllevar ciertos retos, pero la experiencia de Víctor y la mía es de ser personas sociables. Yo no he tenido enganchonas, ni me he quedado solo, ni me he sentido solo. Nada, lo normal, lo que una persona a veces pueda sentirse en algunos momentos que no se siente incomprendido o algo así, pero no, las habilidades sociales Mm. estaban ahí, he tenido amigos y muchos, y a cada sitio que he ido, y en general, bueno, pues no sé si está mal decirlo, pero sí una persona querida, en definitiva, ¿no? Que es un poco lo que creo que estás transmitiendo tú, Víctor. Sí, 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 justo. Yo te digo, en clase yo me he sentido muy querido por todos, me iba a cualquier grupo, porque siempre en clase siempre se hacen grupos. Yo la verdad que no es que tuviera yo un grupo propio, sino que yo me daba la sensación que yo que podía encajar muy bien en todos, me podía adaptar muy bien a todos y era querido en ese aspecto. O sea, que asumo que tienes amigos que son muy inteligentes, ¿no? O sea, Eh, he apuntado a alguno, por lo menos. por ejemplo, tengo familiares, tengo un primo hermano que es más pequeño que yo, que es un fiera, bueno, es un fuera de serie. Él, yo creo que estos temas de medirse la inteligencia o considerarse más inteligente que el resto, yo creo que a él no le gusta mucho. Yo creo que por sus experiencias personales rehuye un poco de estos temas, pero vamos, es evidentísimo, es evidentísimo. Tú hablas con él, tiene una opinión súper formada. Él es más, cuando tú hablas con él, te das cuenta que le ves más este tipo de inteligencia y dices, coño, el prototipo que tenemos en la cabeza de alguien muy inteligente se lo ves a él muy claro. Mm. Pero vamos, él no ha tenido tampoco de mayor ningún problema. O sea, tiene un montón de amigos, sabe salir de fiestas, sabe hacer de todo, se le da bien todo. Tiene memoria, el cálculo mental también muy bien, es ingeniero aeroespacial, o sea, puede hacer de todo. Es el típico perfil académico evidente. Y Mm. luego estás tú, que puedes ser todavía un poquito evidente, y luego estoy yo, que no soy nada evidente. O sea, yo igual de pequeño a alguien le podría haber sonado la campana, ahora que está Sí, más sí, de sí. moda las altas capacidades, Sí, pero no, toda no. la gente que me conoce me ha Mm, visto siempre como muy normal. Lo digo porque mm, quien se sienta muy normal y tenga un hijo que parece muy inteligente o varios primos, tíos en la familia, un sí. poco especiales y suena y resuene un poco todo esto, que Mm. sepa que podría ser un caso como el nuestro. O sea, Sí, sí, podría ser, porque ya te digo, yo hasta que no tengo 32 años y ya trazando hilos con todo, digo, venga, pues voy a hacer una prueba oficial, que en este caso, bueno, yo hice la prueba de Mensa, porque se me daban muy bien las que estaba haciendo online y bueno, pues como he dicho, tengo la inteligencia abstracta, la tengo bastante bien, bastante sobrada, la verdad. Pues dije, vamos a materializar esto porque digo, a lo mejor aquí esto puede ser que te vale en el agua con estos resultados. Digo, voy a hacer un oficial y ya está. Y quedé con el supervisor, te dan el resultado y ahí salió que dije, "Bueno, pues mira, pues sí, oficialmente de alguna forma, pues sí que estoy en un percentil por encima del 98, ¿no? Que se dice. voy a explicar brevemente, porque hay gente que de repente no sabe nada. Ah, Mensa es sí, una organización que te considera, te acepta si estás por encima del 98% de la población en cuanto a inteligencia. Eso es lo que se considera normalmente superdotación. Entonces, ese test que se puede hacer online, pero luego tiene que ser presencial para que sea válido para Mensa, eh, sobre todo
hay que demostrar lo que se llama la inteligencia fluida, que es esta versión de la inteligencia un poco más abstracta que no depende de conocimientos previos, cristalizados, Mm, y aunque no es perfecto porque no te mide todas las inteligencias, porque también está la inteligencia verbal o también en un test de Wechsler se mide la memoria de trabajo o la velocidad de procesamiento, sí que es bastante bueno prediciendo, creo que sí, ujú. eh, el CI real. Es decir, lo he mirado hoy y tiene un margen de error de entre el 2 y 5 puntos, ¿vale? Que es bastante fiable. De todas formas, yo esto lo estoy haciendo también por autoconocimiento y muy posible en un futuro no muy lejano sí que me haga un test más completo para ver exactamente qué es lo que hay, qué es lo que no hay, pero esto ya más en un plano personal. Luego también quería comentar una anécdota con respecto a la creatividad y estas cosas que también se asocian a personas con alta inteligencia. Me pasaba que a mí me encantaba dibujar. Dibujar. Yo me dibujaba mis superhéroes, también dibujaba con carboncillo. Esto entre los 6 8 años dibujaba un montón vamos, me pasaba también las horas muertas dibujando, me encantaba. Siempre estoy como pensando ideas, cosas nuevas. Y en mi casa, pues soy como la persona que cuando hacemos ciertos vídeos para bodas o cuando tenemos que hacer algo un poquito pues novedoso y pensar en alguna cosa especial, pues siempre me gusta pensar en la idea, siempre además como que me obsesiona, Sí, como sí. me la idea en la cabeza, me obsesiona y muchas veces estoy a altas horas de la noche y nada, me mando emails para que no se me olvide o incluso me he puesto a trabajar directamente, como me haya obsesionado mucho, a altas horas hasta que Sí. hasta que no pueda más. Sí, otra cosa que acabas de mencionar que también es muy clave es la obsesión. Cuando te entra un tema que de repente te despierta la curiosidad y el querer saber, sí que es como que te vuelves muy impulsivo, te vuelcas enseguida a eso, se pasan las horas y dices, tengo que hacer más cosas, pero es que esto me tiene súper atrapado ahora mismo. Eso me pasa bastante. O veo un tema de no sé qué, ¿cómo es esto? Pum, empiezo con el móvil a buscar información, me voy al ordenador, no sé qué, y cuando me quiero dar cuenta digo, joder, digo, si es que se echa la noche encima. También me ha pasado de siempre de ser, además, muy búho en ese sentido, de que llega el atardecer y es como que ya mi cabeza dice, ya todo lo que hay que hacer por el día ya no se puede hacer ahora por la noche, ahora todo el mundo se va a dormir a descansar y dice, ahora es tu momento. Ponte a hacer tus cosas, que no te va a molestar nadie o mínimamente, ¿no? Que es así un poco. Total, total, te entiendo perfectamente. Bueno, y entonces, ¿por qué te has decidido a contarme la historia? Pues porque me parece una labor muy bonita y muy valiente lo que haces de contar tus experiencias por dos motivos, porque puedes ayudar mucho a la gente y al resto del mundo darles conocimiento y acercamiento, porque es un tema que yo creo que tiene mucho tabú, tiene luego también mucho prejuicio, o sea, no te consideran inteligente así porque sí, está muy bien. Yo creo que es el camino correcto, sobre todo el abrirse, el mostrarse, el explicarlo y el ver que, pues es que alguien es que tu vecino que se dedica a ser taxista o cualquier otro trabajo random, puede ser perfectamente alguien con altas capacidades. Ver un poco que es que estamos como muy mezclados. No es alguien que de repente le ves hablar y dices, "Coño, este tío es que es listísimo, se le ve que es que sabe de todo, es una enciclopedia andante". No, o sea, hay gente que sí lo puede ser, que tienen unos CIs muy altos y otros pues que no tantos, pero que también tienen alta capacidad y al final es algo muy abstracto, ¿no? Decían que definir la inteligencia es algo que no se sabe hacer, pero cuando lo tienes delante, la reconoces. Entonces, pues hay que un poco abrir la mente en ese sentido, porque el conocimiento aunque a veces duele, también nos hace libres y nos ayuda a hacer las cosas mejor, siempre con las buenas intenciones, claro. Y yo creo que esto es una labor muy, muy importante. Yo creo que a lo mejor con mis anécdotas y mi experiencia, pues puedo motivar a más gente a que se haga pues este tipo de preguntas, a que se anime también a hacer pues sus evaluaciones o lo que tenga que hacerse y quizá también ayudar a encarrilarse un poco, ¿no? Porque muchas veces cuando no sabes lo que te pasa
o no entiendes bien tu situación, pues a lo mejor esto te puede ayudar a colocarte un poco en el camino, ¿no? Para no descarrilar. Es que es... Claro que sí, sí. Yo estoy totalmente de acuerdo, de acuerdo. Gracias. Me parece fenomenal que tú compartas la historia, porque estás haciendo lo mismo que yo. Y me encanta la naturalidad con la que estás hablando de esto, porque a veces la gente se piensa que no sé, que lo contamos para, no sé, para fardar o que vamos a ir destacando por todas partes y que va, o sea, súper normal. Yo te veo a ti, de verdad, me identifico mucho y eso me gusta mucho porque, bueno, la imagen que se presenta a veces, pues es la que tenía yo antes de conocer todo esto y hay mucha normalidad, ¿no? No todo el mundo va inventando la rueda. Entonces, eso, cierta normalidad, que nadie piense que somos personas arrogantes. En todo caso, yo diría que te estoy escuchando y No, que estás pareciendo una persona súper humilde y me sí. encanta. Y de eso se trata, que quien pueda resonar un poquito con estas cosas, descubra una parte de sí que está un poco oculta, que está difuminada y que igual no vivía de manera consciente. Y la verdad, te ayuda a entender el presente, el pasado y el futuro. Que a veces no tiene que ser algo que esté directamente relacionado con cosas intelectuales, pero cuando ya se ve ciertas cositas, pues a lo mejor hay que Preguntas más preguntarse. avanzadas a la edad, las llamo yo. Es como mi hijo, por ejemplo, me preguntó, me dejó totalmente sorprendido, si te soy sincero. Me Ujú. dijo, por qué los números van del 1 al 10 cuando contamos, pero por qué los segundos y los minutos y las horas van del 1 a 60? ¿No? Y claro, es por cómo medían antes los números del al 6, o sea, de la división. O sea, tuve que buscar la historia en su día yo y me acuerdo cuando lo busqué y dije, "Joder, tiene 7 años, ¿sabes?". O Sí, sea, que pregunte eso es como que el que le molesta para el cálculo, ¿no? Y me hizo gracia. Y dije, joder, ese tipo de preguntas son un poco especiales, ¿no? sí, 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 son, pues eso, de personas que tienen aquí una maquinaria muy compleja, ¿no? Muy, eso sí que es muy avanzado, claro. Vale, ¿y Mm. qué tal fue? O sea, supongo que se lo habrás contado a algún familiar, supongo que se lo habrás contado a más de una persona. Ah, sí, se lo conté solamente por ahora. Es que claro, como lo hice hace nada, hace menos de un mes, por ahora solo se lo conté a mis padres, bueno, ya a mi novia, claro. Y me decía, pues eso, lo que me contaba mi madre. Dice, sí, ya te decía yo que eras un genio loco. Decía, fíjate, me llamaba genio loco. Porque, porque sí que es verdad que a lo mejor, porque me cuelgo la guitarra y me subo al escenario y toco con una orquesta. Pongo a estudiar una cosa que es física, en el trabajo con mis cosas, como Me interesa la música. Vamos a hacer un parón en la música. es bien, estaba viendo la tele y saltó un anuncio por casualidad de de alguien tocaba haciendo un solo de guitarra y me hizo eso, lo vi, me hizo un clic en el cerebro y me dije a mí mismo, ¿tú eso lo tienes que hacer de mayor? Sí o sí. Y lo tuve súper claro. O sea, fue como una conversación conmigo mismo interior que era en plan, ese es tu objetivo en la vida, casi. Pues, pues por suerte, con ya un poquito, pues eso, un año después, mi madre me dio la oportunidad de empezar a tocar la guitarra en una escuela que había cerca de casa. Y bueno, pues iba aprendiendo, pero es que yo tenía la inquietud todo el rato de aprender a hacer solos, de aprender a hacer digitaciones. Entonces, cada vez que veía que alguien tocaba algo, decía, enséñamelo, enséñamelo. O mis primos que eran más mayores, que ya habían tocado la guitarra y sabían hacer cosas más complejas, enséñame eso, enséñame lo otro. Ya con 14 años, claro, flipaban conmigo cuando ponía una canción y era capaz de sacarlo de oído con esa edad, o hacer ya solos ya un poquito decentes con 14 años. Se quedaban flipados conmigo con eso. Y luego ya, con 26 ya sí que me animé, me vinieron a buscar, de hecho, me dijeron, oye, Víctor, que vamos a montar un grupo, que tú tocabas muy bien, ¿te quieres reunir? Y yo, bueno, déjame que me lo piense, tal. Al final accedí y bueno, la verdad que muy bien. Luego vi que me dio el ansia de tocar más y tuve la oportunidad de meterme en una orquesta. Y he estado 3 años, el verano entero, pues eso, yendo haciendo bolos por los pueblos, 3 años muy guays, o sea, durillos, pero la verdad que muy guays. Una experiencia que es casi irrepetible. Y la orquesta, aunque está muy guay, también te quita muchísimo tiempo. Sí, no hay horas para hacer tantas cosas. No, llega un punto que digo, tendría que partirme por la mitad, pero eso Que todavía no. sepas que esto es algo bastante común que he oído en muchísimas personas con altas capacidades, es tener tantas inquietudes, pero no tener tiempo suficiente para hacerlas todas. Y querer hacer de todo y decir, pero claro, que tengo que elegir, ¿no?
No, y que luego ya me pasaba que ya me pedía el cuerpo descansar. Vale, y en todo este proceso, ¿te has camuflado alguna vez? Me explico. O sea, cuando hay altas capacidades, Mm, precisamente las personas a veces se sienten un pelín diferentes y ocultan mm. ciertas cosas suyas como para no destacar. A veces puede ser sacar malas notas a propósito, otras, pues intentar encajar demasiado cuando en verdad no se sienten así. ¿A ti te ha sucedido? A mí, tema de camuflaje, dicho así, de sacar malas notas a posta, no. Yo lo que hacía era simplemente bajar la atención en clase, entonces lo regulaba de otra forma. Si no me motivaba, lo dejaba un poco que fuera fluyendo, pero necesidad de camuflaje para no destacar como tal, no. Creo que lo he podido hacer hablando del Señor de los Anillos y de jugar mucho a videojuegos, callarme y decir esto es de frikis y Sí, no contar demasiado. Pero, vamos, diría que algo bastante normal. ¿Y qué tal el sí. tema de la frustración? Cuando a mí me ha pasado algo a lo largo de mi vida que es que, como en general, creo que las cosas se me dieron bien, sobre todo siendo pequeño, ¿no? Que es, cantaba las cosas antes. Esto Mm, no era algo consciente, pero sí que creo que me ha jugado malas pasadas siendo mayor, porque cuando algo se ponía difícil, sí. en general, tendía a dejarlo antes. Entonces, ¿esto a qué me lleva siendo mayor? A que empiezo muchas cosas, pero cuando la curva de aprendizaje se empieza a aplanar, digo, mira, ya está, ya no necesito saber más, porque el esfuerzo que hay que hacer para ser mejor no Mm. me compensa lo que voy a obtener. Pues el tema de la frustración sí que el primero sí que noté que no podía, macho, era con la PlayStation. La PlayStation que jugaba con 12 años, cada vez que perdía con el jugador, se me llevaban los demonios. De hecho, con 12 años dejé de jugar, porque me ponía de muy mala leche y dije, mira, parezco tonto poniéndome así con esto. Y dije, ya no quiero jugar más, y lo dejé. Es que una vez que me enfadé porque no me salía la pantalla o como se llame, y me acuerdo que empecé a porrear el sofá de la rabia y casi me dislocó el hombro, o sea que fíjate, y ahí fue cuando me dije, soy tonto. Es que digo, ¿cómo puedo ser tan tonto? Digo, ala, apágalo y deja, porque esto en sí es perder el tiempo, no, y ala. Total, yo no me enfadaba, o sea, quiero decir, mi hermano mayor se enfadaba mucho más que yo, pero yo sí lo que he hecho es, me he desinstalado todo. O sea, Mm, todo lo vendí y dije, yo, esto me atrapa demasiado, me he quitado todas las cosas, las adicciones y todo ese tipo, tengo que tener mucho cuidado, porque soy una persona que en cuanto va a ello, digo, madre mía, es que me atrapa, como el foco y no puedo salir a veces, digo, y esto, mejor no tenerlo en mi vida porque sé lo que hace en mí. Es un poco sí, eso. Vale, y hay otro tema del que se habla poco en la superdotación, que yo lo descubrí a raíz de investigar, yo no tenía ni idea de que esto sucedía, que es el mm, tema de la hipersensibilidad y la emotividad. sí, sí. Yo de pequeño era un niño bastante sensible con mis cosas. Es decir, yo, por ejemplo, estaba jugando con los niños tranquilamente, pero que me echaran la bronca de algo, hostias, me acuerdo que me removía muchísimo. Cuando me chillaban o me gritaban, eso me removía muchísimo. Luego, con la edad, sí que he ido notando que me he ido como cogiendo más sensibilidad y ahora, por ejemplo, veo una película, el que la trama es algo triste o puedes empatizar mucho con el protagonista y se me cae alguna lágrima. Esa. Y luego con el tema de la música, pues el otro día bueno, así hará un año que estuve viendo a Marea en el Within Center, hostia, la puesta en escena, el sonido, es que no, o sea, ahí sí que estaba llorando total, porque era como que recibía un estímulo sobre todo de la parte musical, porque a mí la música, una cosa, yo soy músico y tal, pero a mí, por ejemplo, el tema de letras y canciones con letras no me importa tanto, yo que sí me fijo muchísimo es en las melodías, a mí las melodías me flipan, de hecho muchas música que escucho es instrumental, viendo la escena, escuchando la música, es que se me saltaban las lágrimas, porque era como perfecto, casi perfecto, y me emanaba aquí como un montón de placer en la cabeza y lloraba, o sea, y era incontrolable. ¿Eh? Yo conscientemente decía, no sé por qué estoy llorando, pero es que me viene solo, es como incontrolable. Y lloraba, y claro, la gente me miraba y me decían, ¿pero qué te pasa? Y yo, ¿qué? Porque que está la cosa, está estupendísima, vamos, es casi como, yo lo llamo el orgasmo cerebral. Síndrome de Stendhal, que es Genial. cuando de repente tener un impacto tan profundo que tener como quedarse como... No. Sí, pues el síndrome de Stendhal, mía, no lo sabía.
Sí, queda más bonito. Sí, más bonito. Que yo también, es que también a veces tengo un vocabulario en la... No, pero te entiendo. Yo, mira, y sensibilidad, digamos, auditiva, o sea, que te molesten ciertas cosas y tal, ¿eso has sentido más? Sí, cuando hay ruidos punzantes o que me chillen en el oído, o que eso me pone, me enfada, eso me pongo de mala leche. Me trastoca mucho el tema de ruido. Diría que entre los sentidos que hay, el olfato lo tengo bastante desarrollado, me gustan los olores de la comida, intento siempre saber de qué están hechos, intento identificar los sabores, pero Mm, sobre todo me molestan los artificiales. mm, Y ya cosas, colonia, perfumes, de repente fuerte, que alguien se eche y tenerlo al lado y decir, no, qué peste. ¿Sabes? O sea, eso lo noto mucho. Y el oído, lo que más. Si estoy en la cocina, con los ecos, la campana extractora, mm, la aspiradora, es que, de verdad, mueven conmigo. Yo tengo 3 hijos y estoy a veces en la cocina y es que, de mm, verdad, me he comprado, de hecho, unos cascos que suavizan, ¿vale? Los decibelios que llegan y la verdad, funcionan bien, porque a veces hay tanto que me empiezo a poner nervioso y ya están. Y hasta ahora yo pensaba que todo el mundo le pasaba lo mismo, pero yo me acuerdo que siempre insistía más que todo el mundo mm, en ese tema. Pero los secos, ¿por qué no comemos, decía, por qué no comemos en el comedor de casa de mis padres? ¿Por qué mm, no comemos en el comedor de salón y tal? Y que ahí hay menos, es que aquí rebota y tal, y mm, nadie decía eso. Y sí, ahora entiendo qué pasaba, ¿sabes? O mm, sea, mm, y con la emotividad me ha pasado un poco. Yo, de pequeño, diría que era duro como una piedra. O sea, de hecho, me he sentido siempre así, siempre como de no llorar. Yo no sé si era una máscara. En mi casa, llorar, perdón, perdona a mi familia, pero llorar era un poco de débiles, ¿vale? mm, Siempre se ha sentido así. Entonces yo era duro como una piedra. Yo era un justiciero. De hecho, en el colegio me peleaba con todo el que le hiciera bullying a otro y siempre estaba mm, defendiendo. Y de hecho lo pasaba muy mal porque luego tenía mucho miedo, pero sentía que lo tenía que hacer. Bueno, total. Todo esto ha sido como muy duro. Entonces que a medida que me he hecho mayor dije, me da igual, ¿sabes? Con mi mujer me puedo permitir llorar. ¿Sabes? Y estando en me he dejado salir esta parte y me mm, ha pasado cosas como contigo. Escucho música a veces y de repente me pongo a llorar. Y digo, y es con la letra, con la música, con el sentimiento que acompaña, pues como mm, una película, o es casi con cualquier cosa, imaginándome a mis hijos haciéndose mayor y digo, por favor, no puedo contar esto por ahí. Pero tengo una sensibilidad enorme, enorme, diría que mucho más, que además que las mujeres yo que tengo más facilidad para hablar de estas cosas que los hombres. Los sí. hombres a veces, pues bueno, ¿sabes? A ver, a veces un poco a ver quién es más machote por alguna razón, ¿no? Y esto lo vivo un poco como que casi lo tengo que ocultar, lo tengo que dejar para mi propia casa. Entonces, bueno. Mm. Bueno, y en tu trabajo, entonces, ¿nos explicas un poco a qué te dedicas? Sí, pues mi trabajo, que llevo ya 6 7 años, pues me dedico a hacer simulación en elementos finitos, simulaciones mecánicas para automoción. Suena fácil. Suena fácil, sí, suena fácil. Gracias a Dios, he acabado en un sitio en el que estamos aprendiendo constantemente. Vale, pero estabas aprendiendo física, ¿no? Yo quería ser físico teórico, pero bueno, ahí mi madre me dijo, pero eso no va a tener salida, tú estudias ingeniería y al final ella me recondujo un poco a estudiar la ingeniería y ahora como que me estoy quitando también esa espinita. Llevas poco tiempo en este mundo de las altas capacidades, pero ¿cuál es el mito o lo que más te ha sorprendido sobre las altas capacidades? Pensar que son semidioses o perfectos, ¿no? Que lo tienen todo en su cabeza calculado, medido, y la verdad que es que eso es una forma de verlo muy sesgada y con poca apertura, la verdad, porque hay muchas otras señales de alguien que puedes medir que digas, coño, es alguien que puede tener alta sensibilidad, pero también tanta inteligencia, ¿no? Ese es un poco. Yo creo que el mito está en pensar que es como ser casi un ordenador. Totalmente de acuerdo contigo. Bueno, es verdad que tu perfil es un poco técnico, Sí, el mío sí. pero yo cuando me hice, por ejemplo, las pruebas de altas capacidades, Mm, aunque sí que di bastante alto en lo que es la inteligencia fluida, el ramming y demás, ¿vale? Ahí puntué muy alto. Puntué más en lo verbal. Y, mm, y mi, mi vida no ha ido por las matemáticas. No necesariamente tienes que ser
como un ordenador. Y también saber que, porque puedes fallar igual que otra persona normal, o sea, y puedes estar equivocado y hacerte tus castillos en el aire como cualquier otra persona normal. O sea, entonces hay que ver eso, que las altas capacidades finales, que somos pues, humanos, ¿no? Que somos igual de humanos y podemos ser a veces igual de tontos que el resto y en otros destacar muchísimo, pero en otros ser, pues eso, pues que no lo parece, ¿no? Que dice que lo que la mayoría de la gente piensa, pues coño, no puede ser, ¿no? Pues Total, si estamos equivocados, podemos estar mucho más equivocados. Si estamos acertados, más acertados, ¿no? sí, Total. Vale, y justo. sobre ahora tus 32, que te vas haciendo mayor, Sí. era el propósito de la vida, el dejar huella, el sentido, las tres preguntas más importantes. ¿Cómo has llevado todo eso? ¿Le has dado mucho al coco a esos temas? Sí, sí, yo desde pequeñito con el tema de la asistencia de Dios, sí que me preguntaba, yendo a un colegio religioso, yo tenía en casa las dos caras de la moneda, la que era más creyente y la que no tanto. Y, y bueno, pues de pequeñito sí que, pero pequeño, pequeño, ¿no? Con 5 o 6 años, pues el tema de gracia y demás, yo estaba como bastante de acuerdo hasta que empecé a tener más experiencias en la vida, te das cuenta que no es todo tan yuppie, no es todo tan perfecto, no es todo tan maravilloso, la gente no tiene por qué ser tan buena. Eso de ser bueno y malo, cuando es bueno y malo y depende para qué, porque lo mismo está haciendo esto que fastidia al otro, pero es porque él tiene más necesidad que él, entonces, joder, digo esto. Empiezan los grises, estoy totalmente de acuerdo. Pues yo me considero agnóstico, yo no tengo una prueba de que exista. A mí me da la nariz que todo esto está también pues, muy sesgado por la religión, eso de tener un papa celestial que te cuide cuando te estás fastidiado, pues la verdad que es maravilloso, pero a mí es que... No creo que estemos en lugar de demostrar que existe. Y tampoco podemos decir que seguro que no existe. O sea, es como que solo veo, lo coherente es decir que no sabes si existe, que es justamente ser agnóstico. No puedo saberlo, pero si tengo que decir, prefiero vivir como si existiera. Eso es una posibilidad que se puede dar en los agnósticos, o puedes decir, no sé si existe y como no lo sé, pues vivo como si no existiera. Hay una pelea complicada en saber cómo vivir la vida, en qué propósito de la vida y cómo deberías enfocarte. Sí, yo ahí en mi caso, por ejemplo, mi padre sí que dice que es ateo, dice que no se lo cree. Mi madre es más creyente. Y yo veo, mi padre es una persona que yo creo que para copiarle en muchos aspectos es bastante guay, porque es una persona que es muy positiva, o sea, es muy optimista. A mí con este aspecto, pues yo, pues tuve una época que era más atea, quizá ahora sí que estoy más agnóstico, porque en sí viendo un montón de gente que es especialista en teístas y filósofos que son ateos, que me escucho sus podcasts cuando estoy trabajando y escucho todas sus teorías y todo. Al final siempre son argumentos lógicos que en algún momento pues hay que hacer una especie de también salto de fe y es como que Siempre hay un salto de fe hacia sí, y hacia el... siempre, claro, y claro, pues dices, sí, te llega un poco algo de decir, es que no lo sabes 100%. Yo creo que la fe debería entenderse como la creencia de algo no demostrable, que no incoherente, que no es lo mismo. Entonces, en algún momento tienes que dar ese salto y decir, ¿qué hago? Cuando no lo sabes, ¿qué te queda? Que solo te queda la decisión. Yo pienso en Dios de una forma más ontológica, ¿no? Más metafísica, pero no para que venga aquí a darme suerte o a que venga a cuidarme. Que eso también es el sesgo de la religión. Quizá puedo pensar en que esté o no esté y que finalmente pueda decidir que para mi vida pues no tenga influencia o lo más mínimo, ¿no? Porque al final, que a lo mejor es si existe un Dios, pero y es que si tú ves el universo es caótico, o sea,
la vida no está preparada para este universo. Somos una remota casualidad. Y luego viene también el tema del ajuste fino, ¿no? Que dicen, no, es que parece que el universo lo han ajustado finalmente para que sea como es y que de repente haya vida. Y dice, pero tú has visto cómo es el universo. Es que tú estás viendo el planeta Tierra. Esto es una casualidad. Sí, una casualidad que incluso muchos dicen, ¿no? Que incluso con el ajuste fino, por muy vasto que sea el universo, es altamente improbable que haya vida. Lo que te hace preguntarte si tan improbable es, porque es improbabilísimo, Sí, sí. ¿vale? Igual es que hay otros universos y contra la infinidad siempre tiene que haber vida. Si en algún momento conseguimos avanzar en el tema de la teoría de la inflación cósmica, pues oye, pues ahí ya se verán más temas de universos paralelos y demás. Pero es que ya te digo, a priori no hay señales de que esto esté hecho aposta para nosotros. Y ya te digo, y mucho menos que venga encima a preocuparse, a cuidarte Bueno, como oye, bebé. igual sí. O sea, quiero decir, yo aún dejo una puerta abierta, no lo sé. O sea, quiero Mm, decir, ¿y por qué no? Porque lo otro también mm, es, mm. bueno, no tengo explicación. Entonces la cosa Sí, es, o sí, sea, quiero decir que de ahí viene el agnosticismo. O sea, eso es un poco el... sí, el por qué no, el por qué sí. Claro, y aún así, aún en esas condiciones, puede existir un Dios. Podría. Pero claro, ya es un Dios que no tiene esas connotaciones, que no tiene esos atributos que esperas de un Dios o que la humanidad o alguien espera de Dios. Entonces es complejo, es muy complejo. Aquí podemos estar hablando. Oye, que hacemos un paréntesis. Esto es una conversación donde se han salido bastantes cosas que pueden ser interesantes. Lo Sí, importante de aquí no son las conclusiones, es no, el razonamiento que hay detrás, que sí, personalmente para mí es una constante en mi vida, tanto que mm, impacta en las cosas que hago. Creer o no impacta enormemente en cómo te tienes que tomar la vida. sí, Entonces, bueno, esto es algo que puede afectar a una persona que está madurando. Entonces, el aprendizaje es intentar resolver esas dudas y siempre enfocarlo hacia un optimismo. ujú. Sería Sí, sí, vamos, es un poco yo creo que es la fórmula que he usado yo. Al final son cuestiones que están ahí, que están súper interesantes de pensar, pero yo creo que no me puedo permitir el que me abrumen, porque claro, al final, si te quedas, o sea, haces un ejercicio de enfriamiento, como bien se dice, y dices, bueno, esto está aquí, es algo que siempre va a estar pensando, ¿no? Igual que lo de la moral universal o también lo del bien y el mal, que esos también son temas que te pones a leer y a hablar y son temas pues súper profundos y encuentras de todo y dices, es que todo podría ser también. eh, poner en duda todo al final es un horror. Algo que le quisieras decir a alguien joven. pues yo animaría, si esto es algo que suscita mucha, mucha curiosidad, mucha inquietud, pues que vayan a hacerse una evaluación o que vayan a hacer algún test y que a partir de ahí, pues que vayan tomando decisiones. Pero yo creo que lo principal es saber un poco dónde estás. Si tienes dudas, si esto te suscita inquietud, crees que sí o crees que no, pues salir de dudas es lo primero. Así que yo creo que lo primero es hacer una evaluación o ir a un psicólogo o a lo mejor como lo que hice yo, que fue hacer el test de Mensa y ver un poquito, pues, qué pasa. Y por último, ¿alguna pregunta que quieras saber de mí? ¿Algo que quisieras preguntar, quizá? ¿Cómo llevaste el tema desde, pues ya con un poquito más entrado a la adolescencia, quizá el tema de bachillerato, carrera y el tema con, pues eso, ¿no? Con las relaciones más íntimas, pareja, encontrar pareja. Vale, a ver, la ESO y demás. Bueno, empiezo en la ESO. Yo, aunque fui buen estudiante hasta primaria, en la ESO me cayeron 6 asignaturas. Y Ojo. durante, sí, sí, en la primera evaluación. La primera evaluación, ¿eh? Eh, la bronca fue absoluta. Estuve 2 años odiando el colegio, Mm, muy aburrido. Y eso lastró bastante mis notas. Sin embargo, luego no acabé mal, o sea, acabé la ESO con 7,5 de media y, pues también la selectividad, parecido, 7,5 y luego la carrera bastante decente. Pero sí, la ESO no fue fácil. Creo que mi adolescencia empezó antes. Yo creo que cuando tenía 12 años
diría que de hacer cosas de esas que se empiezan a hacer cuando que no debes, que se empiezan como a los 14, 15, pues yo empecé con 12. Pues fumé por primera vez, leí por primera vez, besé a una chica por primera vez. Y mucha gente se puede estar diciendo, bueno, igual ahora es más normal, ¿no? Que todos nos hemos adelantado, pero incluso hoy en día todo eso es muy prematuro. Y me junté con personas que no ayudaban tanto. Entonces, bueno, esa época fue un poco difícil. Mejoré rápido y luego, en cuanto a relaciones personales, muy bien y con la chica, pues lo que he podido. Quiero decir, normal, he intentado ser amable, majo, pues como todo el mundo, me pongo nervioso, me ponía muy nervioso cuando hablaba con tal, pero hoy en día estoy casado, tengo hijos y nada, feliz, vaya, o sea... La anécdota de muy jovencito hacer ya cosas que no deberías, de fumar, beber, eso también lo hice yo. También tuve mi primera novia con 12 años, ella era 2 años más mayor que yo, y claro, pienso a mis padres, les cuadraron y dice, ¿pero qué haces con esta chica? Y claro, pues... Bueno, pues nada, Víctor, encantado de conocerte, creo que has sido súper transparente, te lo agradezco Gracias. y espero que te vaya bien, que todo el mundo haya aprendido algo de esta charla y yo me quedo con una cosa importante que es la normalidad de Víctor y me encanta porque también existe esta cara, ¿de acuerdo? Así que padres que tengan hijos con altas capacidades, sabed que podéis encontrar personas como Víctor, como de por el mundo y nada, me ha encantado conocerte. Igualmente, encantado, un placer, gracias por darme la oportunidad de dar así un poco el testimonio e intentar ayudar un poco en este mundillo, de un poquito, dar mi granito de arena con lo que sea. Por supuesto. Bueno, Muy bien. hasta luego, Víctor. Hasta luego.